19:05 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Hoy quiero compartir con ustedes un pequeñísimo pensamiento, en parte tomado de Mamela Fialoflor y en otra parte tomado por un elemento específico de un dato estadístico que se aporta a nivel mundial, que yo saco de los bancos de datos mundiales de un centro de estadísticas. Y hoy justamente quería compartir con ustedes una pequeñísima reflexión en torno a lo que ha dicho recientemente el Papa Francisco. Me refiero particularmente a una frase que, fuera de su contexto, ha causado un enorme revuelo, ha generado un profundo rechazo en lo que es la media de la sociedad, pero creo sinceramente que, sin ánimos de ofender y en la búsqueda genuina de la verdad, algo podría ser rescatado de aquellas palabras vertidas, pero sobre todo entendiendo el contexto en el que se da. E insisto, cada uno es libre de obrar conforme a su conciencia, pero también uno es libre de simplemente invitarlos a pensar en algo que vaya más allá de las meras apetencias. Así pues, es que justamente el Papa Francisco ha causado una profunda indignación en cierto espacio más vinculado a lo que podríamos definir afines al animalismo. El sumo pontífice apuntaba a lo importante que era adoptar y especialmente a tomar en San José una figura de hombre y guía en la vida de la paternidad que debe naturalmente asumir cada ser humano. Me refiero particularmente a los hombres. Pero lo que se viralizó en redes sociales es que llamaba egoísta al hecho de que haya parejas casadas que no quieren tener hijos y en su lugar terminan humanizando a las mascotas. Esto fue lo que causó un gran revuelo, valga la redundancia. A tal punto que en este revuelo, Instagram ya lanzaba un fondo específico con el cual las personas podían colocar sus fotos con un saludo al Papa, y allí donde en la red social es donde se llenó de fotos de usuarios con sus mascotas, incluso llegando a agraviar y faltar el respeto a quien hoy ostenta la silla del sumo pontífice, el heredero de Pedro. También hubo una réplica de quienes profesaban el amor por sus mascotas como tal, ya no como personas, sino como animales que son agradecidos por la lealtad. Y esto a mí me hace pensar hasta qué punto goza de cierta veracidad lo planteado. No discuto lo benigno que es mantener una, podríamos decir, relación sana entre el hombre y las demás creaciones. No discuto en lo más mínimo que no hay nada loable en maltratar innecesariamente un ser vivo como en destratar la propia naturaleza. Pero de allí a resignificar el concepto de lealtad, que dicho sea de paso es una virtud y por lo tanto su ejercicio requiere libre albedrío, creo que hay un salto significativo. Es decir, y para que la gente me entienda, cuando se habla de lealtad de un animal, implicaría que el animal puede realizar un ejercicio de la virtud. Pero si realiza un ejercicio de la virtud, que puede ser la lealtad, como puede ser la laboriosidad, la honestidad, como puede ser incluso virtudes teologales como la caridad, la esperanza, la fe, uno diría, ¿cómo puede ejercer una virtud un ente que no posee libre albedrío? Salvo que alguien me diga que un animal posee libre albedrío. Pero ¿cómo podría poseer libre albedrío un ser vivo que carece de voluntad y de libertad? Un ser vivo que no posee la razón como directriz de su vida, desaparece por completo la noción de virtud. Por eso me ha llamado significativamente la atención las críticas vertidas, donde quizás se podrían rebosar otros argumentos mucho más prudentes. Pero insisto, se está humanizando lo que naturalmente no es humano. Y en este sentido ni siquiera me voy a referir al espacio progresista que ya se gala de semejante ignorancia. Mucha gente que se dice antiprogre ha caído en las lógicas del animalismo
Y yo creo que no es para nada errado tratar de pensar un poco más allá de las definiciones tan básicas de que se plantean respecto al amor de los animales. Las declaraciones del Papa Francisco no estaban dirigidas al público en general, sino que formaban parte de lo que eran sus enseñanzas en torno al catecismo. Francisco ha hecho un particular enfoque en la figura de San José como padre adoptivo de Jesús y consigo el rol del varón como padre presente en la familia. Y de hecho, algo que se vio en la última misa a la que hemos asistido, es la figura de San José como cabeza de familia, como director y guía tanto de la prole como de su amada esposa. Dijo expresamente el Papa Francisco: pienso de manera en particular en todos aquellos que están abiertos a aceptar la vida por el camino de la adopción, que es una actitud tan generosa y hermosa, algo en lo que yo coincido plenamente. Dudo que haya un acto tan grande de amor como quien toma para sí un hijo sin ser sangre de la sangre. Sigue diciendo el Papa Francisco: José nos muestra que este tipo de vínculo no es secundario. Este tipo de elección se encuentra entre las formas más elevadas de amor, paternidad y maternidad. Creo yo que antes de salir con la foto del caniche toy a criticar a quien hoy es autoridad de la Iglesia, sería prudente también poder dar respuesta a algunos problemas que requieren algo más que simplemente darle de comer a una simple mascota. ¿Por qué digo esto? Porque hoy tenemos un problema concreto que son las crisis de natalidad. Incluso Elon Musk dijo recientemente: la base de la economía es el trabajo, el capital es solo mano de obra destilada, las mayores limitaciones son de trabajo, no hay suficiente gente, y sin embargo tanta gente, incluyendo gente muy inteligente, cree que hay demasiadas personas en el mundo y que la población global está creciendo fuera de control. Miren, justamente está pasando todo lo contrario. Por favor, miren los números. Esto es lo que decía el CEO de Tesla y SpaceX. De hecho, el Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias de Estados Unidos ha publicado un informe en mayo del año pasado donde se mostraba una fuerte caída en la natalidad de dicho país, lejos de aquel boom de nacimiento que algunos esperaban allá por 1960. En China la tasa de natalidad es tan baja que en 2020 se alcanzó otro mínimo histórico, abasteciendo lo que era la política del tercer hijo. A su vez, en Buenos Aires, los nacimientos bajaron a un 41% en la última década, e incluso en el mismo periodo en lo que es la provincia de Buenos Aires, hasta cerca de un 30% han decaído los nacimientos. Tal como se ve, vivimos en una cultura antinatalista donde las políticas, tanto de materia de control poblacional como la propia cultura de child free, se hacen presente. Insisto, no se trata solamente hoy de que el espacio pro vida se oponga al aborto inducido. Hay que también trabajar sobre estas problemáticas de cómo fomentar el generar vida. Por eso digo, cada uno es libre de decidir si tener un perro o tener hijos. Cada uno elige. El matrimonio católico sabe, y yo voy a hablar de lo que sé, el matrimonio católico sabe que la función del matrimonio principal es la procreación, protección y educación de la prole, que debe ir acompañado del vínculo marital basado en el amor. Pero justamente ese vínculo marital basado en el amor es lo que permite la procreación, protección y educación de la prole. Es causa y efecto. Pero la principal finalidad del matrimonio es, históricamente, y eso está en todo catecismo, la procreación. Entonces, si el líder de la Iglesia Católica le está hablando a los católicos de que hay que cumplir el primer mandato, que era crecer y reproducirse, yo entiendo que un ateo y un progresista se rasguen las vestiduras porque un papa que le habla a su gente esté diciendo el mensaje X. Tanto de ley de grandeza tienen, tanto han pedido separar la Iglesia y el Estado, a la vez que la Iglesia le habla a sus propios fieles, también se quejan, parecen la gata Flora. Lo que me sorprende son justamente los que se dicen ser católicos y se olvidan del primer mandato. Entonces, yo no estoy ni acá ni para justificar al Papa ni para atacarlo, sino para que la gente simplemente pueda reflexionar y decir: ¿cuál es la excusa por la cual yo no estoy cumpliendo un mandato divino? Cada uno es libre, no estoy diciendo nombre y apellido de nadie, estoy diciendo cada uno piense para sí. Es que yo no quiero tener hijos porque la economía, porque los estudios, porque la casa, porque los viajes en el mundo, porque la popularidad, porque el cuerpo, porque etcétera, etcétera, etcétera. O porque de repente Dios me llamó a formar parte de un ministerio sacerdotal, o porque Dios me llamó a iluminar mentes con la actividad académica.
Habrá gente que se dedique a tener hijos y está muy bien. Gente que se dedique a iluminar almas en la iglesia y está muy bien. Gente que se dedique a iluminar mentes en un aula y está muy bien. Pero lo importante es si lo que uno está haciendo lo hace por la gloria de Dios o por mero acto de egoísmo. Entonces, por más que esto va a ser muy chocante, pero hoy es una realidad que la cultura animalista se ha impregnado incluso dentro de que la cultura provida. Hoy se cree que ser provida es simplemente oponerse al aborto inducido y que nada tiene que ver en generar vida. Porque por algo somos pro vida, no somos los anti políticas feministas. Que en todo caso sería más honesto llamarse soy antifeminista a decirse pro vida, sería mucho más honesto. Ahora, tampoco quiero que se malinterprete en cuanto que esto es un ataque a quien de repente tiene una mascota y le gusta pasar tiempo con su mascota y quiere pasear con su mascota y darle de comer a su mascota. Si yo tuviese la posibilidad, también seguiría adoptando animales de la calle como lo he hecho en toda mi vida cuando vivía solo en Río Ceballos. Hoy la realidad es otra. Pero tampoco puedo pretender, bajo la lógica que algunos conocemos y bastante de cerca, de creer de que un perro equivale a un hijo. Porque resulta que cuando hablamos de la ideología de género, somos todos grandes intelectuales. Ahora, para criticar esto, que es un delirio igual que creer que un hombre equivale a una mujer, decir que un perro equivale a un hijo, de repente ya los mecanismos de justificación son distintos. Es la misma lógica. Reemplazar la realidad por la ficción. Incluso quiero cerrar como esto, para que sé que mucha gente se va a ofender, pero bueno. Tanto que les gusta cuidar los animales, voy a tomar algo del propio César Millán, o Milán, depende cómo lo pronuncie cada uno en su país, que dijo: tratar a un perro como un ser humano también es maltrato animal. Es un tipo de amor malinterpretado, ya que el animal tiene derecho a ser animal y debe tener su propia vida de gato o de perro. Algunos psicólogos consideran que el exceso de humanización animal se da durante procesos de domesticación, cuando muchas personas aparecen con la sensación de que pueden hablar con el mismo idioma que sus mascotas y que emocionalmente hay una complementariedad que en algunos casos puede ir incluso más allá de su relación con los humanos. Esta conducta es algo muy profundo, ya que si pienso que puedo entrar en el mundo comunicativo del animal, lo estoy convirtiendo en un miembro de mi propia familia. Esto es lo que dice un profesional especializado en la crianza de animales. No lo está diciendo un simple Horacio Justo. En tiempos de oración animal es donde hay sacrificio humano, diría Chesterton. Una frase apócrifa, pero bueno, muchos la citan, es para que la gente la entienda. Creo que es necesario en algún momento, sobre todo que la gente que se dice de estar del lado correcto empiece a hacer lo correcto, empiece a discernir, que vea la importancia de respetar la creación, vea la importancia de entender que el maltrato innecesario es siempre injustificado, pero que también vea la importancia de no confundir la vida del animal con la vida del ser humano, más cuando las agendas ecologistas están en boga, que es la tesis de mi próximo libro, y nada más que agregar. Muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En caso de que quieran colaborar con este espacio, vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.